Hola, buenas tardes, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión quiero hablarles de dos proyectos que hay que tener listos para cuando se acabe el mes invertir, porque esa ventana de oportunidad solamente está disponible en el final del mes, primeros días del mes, y solamente se vuelve a abrir meses después, al final del siguiente mes. Entonces, vamos a hablar de Project 79, una de las alternativas, y de Warfi, aunque en Project 79 hay tres alternativas, también podríamos hablar un poquito de ellos. Hay otro que se llama Golden Goose, del cual les debo el video, pero vamos a mostrar el dashboard a ver si les llama la atención. Yo lo estoy revisando y debo hacer un video antes de que se acabe el mes. Es un compromiso que tengo con la comunidad y conmigo mismo para hablar de ellos. Y también hablemos de Monstruo, hablemos de Crypto Miners, a ver qué es lo que está pasando. Antes que nada, quiero recordarles que no soy su asesor financiero, no estoy acá asesorándolos en nada, solamente estoy contándoles mi recorrido a través de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Y arranquemos. Entonces, vamos con Project 79. Project 79 es un proyecto que tiene un marketplace con tres proyectos de inversión. Uno de ellos es GSP, del cual les quiero hablar puntualmente. Tiene otro que se llama Star y otro que se llama Broadcore. GSP, les voy a mostrar acá en la imagen, que lo vean. GSP es este de la derecha, ha recogido el 79, casi ya está a punto de terminar de recoger todo lo que necesita para su proyecto. Ha recogido 1.6 millones de dólares y lo que está proponiendo es hacer una compra del oro entiendo que es en Sudamérica, había visto un video que es en África, pero es en Sudamérica. Lo lleva a una refinería en Dubái y lo que hacen es transformarlo y generar una muy buena rentabilidad para el proyecto. Ellos utilizan a Brinks como transportador. Lo otro que hacen es generar entre el 5 y el 7% de rentabilidad mensual para los stakers y pues, seguramente ellos se quedan con otro porcentaje grande. El proyecto lleva desde el año pasado, mejor dicho, yo arranqué en noviembre del año pasado, llevo un año metido con Project 79, que antes se llamaba Project 79 y ahora se llama Gold Staking Program, y acabé de reinvertirme. ¿Por qué acabé de reinvertirme? Porque parte de esta plata la había invertido de lo que traía del año pasado, la metí en Broadcore. Y entonces hablemos rápidamente de Broadcore, aunque no es el foco de este video. Broadcore es una mina de oro que se compró en Uganda después de haber hecho este mismo proceso que les estoy contando. Tomó la decisión el equipo y yo tomé la decisión de invertir en ella para comprar una mina, la cual se está transformando, se están comprando los equipos, se está haciendo todo el proyecto para generar ingresos. La verdad, los ingresos previos han sido muy bajitos, pero en el caso del Gold Staking Program han promediado 5% en los últimos 3-4 meses desde que arrancó este proyecto. Yo llevo 2 meses con ellos, he invertido algo de plata y lo he reinvertido. He hecho compounding, que eso es una de las alternativas que ofrece este proyecto. Hablando de Broadcore, está generando el mes pasado por token, que vale cada uno token vale $300 actualmente, generó $55. Eso es bajito, el mes anterior había generado $2.45 y creo que el anterior había generado alrededor de $3.50. ¿Qué está pasando? Que están reinvirtiendo algunos de los dividendos para aumentar los equipos, porque no se recogió la plata inicialmente programada desde el inicio, sino se ha ido recogiendo a través del tiempo, y ellos esperaban que en abril ya hubieran tenido esa plata disponible, pero no se logró. Y por el lado de Sahara Star es un proyecto que están haciendo una prospección en Mauritania, buscando oro en un par de licencias. Arrancaron con una licencia 2 veces el tamaño de Londres y hoy en día están, adicionalmente a esa, analizando en un joint venture con el gobierno de Mauritania una licencia de 2 kilómetros cuadrados al lado de King Ross, que es la mina de oro más grande del mundo, que está basada en una zona rocosa en Mauritania, en el norte de Mauritania, y que hace 15 años se vendió en $7 billones. Imagínense el tamaño. Entonces lo que ellos están haciendo en este proyecto, lo que quieren hacer es encontrar una prospección ahí, ver qué tamaño de oro hay, qué tamaño de mina, qué tonelaje se pudiera sacar de esa zona y desarrollarlo. Todavía no se han decidido en esta de 2 kilómetros cuadrados si la van a trabajar ellos o la van a vender directamente a una empresa estatal china con la cual han tenido conversaciones.
La del tamaño de Londres es la que les digo que ya se está negociando con el gobierno chino, con una empresa estatal china, para cuando se logre todo el estudio geológico se pueda vender. Esa es la historia de Project 79, que hoy en día es un marketplace de proyectos que minan oro y que están trabajando con ese material precioso. Eso es este proyecto. Pero entonces, si ustedes quieren entrar a Gold Staking Program, tienen que pensarlo antes de que se acabe el mes. Y ahí hay unas fechas exactas donde se dice. Si ustedes se meten acá en GSP, ustedes pueden acá comprar. Vamos a mirarlo puntualmente. Abrir la página. Denme un segundito, está montándolo. Y el monto mínimo es de $100 y pueden seleccionar la billetera que quieran, que es Ethereum, Polygon, Arbitrum y BSC, con un stablecoin que puede ser USDC o USDT. Esas son las dos alternativas. Ya se han recogido $2 millones en este pedazo de proyecto. Es muy fácil hacer la inversión. Lo que sí les recomienda Project 79 es que para participar tengan un KYC. Entonces, por ese lado es lo único que hay gente que no quiere tener un KYC y es importante hacerlo. El monto mínimo son lo equivalente a $100, 100 USDC o 100 USDT en cualquiera de las 4 cadenas que les acabo de decir. Pasemos a otro proyecto que me gusta mucho. Se llama Warfi. Warfi es un proyecto de bot trading que lo que está haciendo es... no sé por qué me está molestando acá. Vamos a abrirlo. Porque yo no tengo la billetera abierta. Vamos a abrirla. Espero que no me dañe el video. Pero entonces lo que está haciendo Warfi es, y llevan 22 meses funcionando, vamos para el 23º mes funcionando en verde, es tener un bot de trade, y desde hace un tiempo para acá vienen trabajando con Shiny Jackal, que tiene un proyecto. Vengan, salgámonos de acá para evitar inconvenientes. La página tiene... es un dashboard muy normal, donde ustedes pueden invertir desde $100 en adelante y les cobran inicialmente un 10% de comisión en inversión. Yo tengo $100 que ya después de 3 meses de estar rentando, ya ya estoy even y ya estoy siempre reinvirtiendo mis utilidades hasta tener un valor suficientemente grande para de utilidades reinvertidas para poder ir retirándolas. Ustedes tienen dos opciones: o la reinvierten al 100%, reinvierten el 50% y retoman y sacan 50%, o sacan todas las utilidades. Y lo otro que tiene el equipo de Warfi es un marketplace en el cual ustedes pueden vender su pool al mercado, y hay un mercado secundario. Después de un tiempo, el mismo equipo de Warfi podría recomprarles su pool de acuerdo al tamaño que tengan. Esos son los dos proyectos que tienen que pensarlo antes de que se acabe el mes, y yo personalmente quiero ver si puedo aumentar mi posición en las dos. Estoy apostándole inicialmente al uno de los de Project 79, del cual no profundicé mucho, que es Sahara Star. Sahara Star en este momento está solamente recibiendo plata de las personas que invertimos en el pre-sale, y solamente durante el mes de noviembre va a tener abierta la posibilidad de una garantía para comprar tokens en vez de $1 a 80 centavos, por una garantía que es equivalente a la plata que se invirtió en el pre-sale. Solamente las personas que tengan ese token inicial, que hayan invertido inicialmente, pueden comprar el equivalente a lo que habían comprado previamente, solamente hasta noviembre. Y el 1 de diciembre sale el marketplace, donde se pueden negociar en el mercado secundario los tokens de Sahara Star, de World Core y de GSP. Pues la posición de GSP también se pudiera negociar ahí. Entonces, sigamos con el otro proyecto del cual les quiero hablar, que es Golden Goose. Golden Goose es muy parecido a lo que está haciendo Warfi, y acá está el dashboard. Tienen 70,000 dólares invertidos, tienen stake $9,000. Este es un proyecto más pequeño que está de a poquito generando dividendos, y tiene, mire, estas son las utilidades de los primeros 2 meses. Este proyecto es muy pequeño, está apenas arrancando, tiene $2,000 incluidos de utilidades en el mes de octubre, y en el mes de septiembre había generado $488. Está creciendo, tiene solo 73 usuarios. Vale la pena revisarlo. Yo les debo un video de este. Y antes de irnos, quiero hablarles de 2 proyectos que me gustan mucho, en el cual estoy invertido, o posiblemente puede ser de 3, que uno es Monstro. Monstro tienen unos NFTs que se manejan a través del farming, y
que con $100 se pueden comprar. Si ustedes ya tienen el NFT, pueden comprar en cualquier momento uno nuevo, o si no, tienen que esperar a los NFT sales que van saliendo. Son flash sales que pueden ser de 24 a 72 horas, o ir a un mercado como ese Element para comprar en el mercado secundario uno de esos NFTs. Ellos pagan más o menos un 4 o 5% semanal. Perdón, la última semana estaban pagando 0.25 diario, eso suma casi 2% semanal, eso termina siendo un 8% mensual. Entre el 8 y el 20% mensual han pagado con Monster Farms, y lo único que están haciendo es invertir en farming. Hubo una discusión a ver si podían invertir en algo estilo DJ Place, pero la comunidad, y me incluyo, dijimos por favor no se metan en eso, cada uno quiera arriesgar su plata de otra forma, pero en este proyecto como tal estamos metidos solamente en inversiones como farming. Y el otro proyecto del cual les quiero hacer una pequeña mención es Crypto Miners Club. Es un proyecto en Dubai que tiene una mina de una mina de Bitcoin, y que está sacando unos NFTs que me parecen muy válidos. Vale $190 cada NFT. Ninguno de estos me están pagando por hablarles, solamente les cuento lo que a mí me gusta. Yo ya me compré 2, estoy esperando comprarme el tercero. De unos videos pasados me regalaron uno que estoy esperando que lo entreguen, pero en general es un proyecto que tiene muy buena rentabilidad. ¿Por qué? Porque a diferencia... Mire, si hacen una comparación, ustedes pueden encontrar unos proyectos que tienen costo de energía de 6 centavos de dólar. Otros, como el que me gusta muchísimo, que es Alpha Mining en Paraguay, está con un costo de 3 centavos de dólar. Los NFTs de Crypto Miners tienen 1 centavo de dólar de costos. Esto a mí se me hace increíble. La gente de Blockchain Beavers está viendo estos dos proyectos de los cuales les estoy hablando y están analizando la alternativa de invertir ahí. El último, antes de irnos, échenle un ojo a Mosaic Finance. Hice un video muy interesante porque para los stablecoins ustedes pueden hacer farming. Hay gente que me dice que es farming. Farming es dar la posibilidad, hacer staking de sus monedas. En este caso hay oportunidades de hacer staking de pares de monedas. En el caso de Mosaic, solamente en este momento están aceptando stablecoins y una sola moneda. Entonces ellos depositan USDT, USDC, Frax, y el otro es DAI, y si no estoy mal es DAI. Y lo que hacen es generar rentabilidad. Más o menos está generando el 9.3% anual. Es bajito para el DeFi, pero es muy alto para el stablecoin. Entonces ténganlo en cuenta, estas alternativas de inversión. Esto era como una breve análisis previo a que se acabe el mes, para que después no digan que estas alternativas se les olvidó mirarlas antes de que se acabara el mes y tengan que esperar al siguiente mes. Eso me pasó la vez pasada cuando quería invertir en WireFi un poquito. Me terminé gastando en otra cosa, y ahí está la posibilidad. WireFi, GSP, Golden Goose, antes de que se acabe el mes, échenle un ojo. Nos vemos en la próxima. Chao.